RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a conversar a esta hora, ya estamos en contacto con el señor Javier Pereira, él es presidente de la Cámara de Comercio de Celendín de Cajamarca. Señor Javier Pereira, buenas tardes y bienvenido. Ciro, muy buenas tardes. Señor Pereira, gracias ante todo por atender a nuestro llamado. Usted sabe que en nuestro país viene atravesando ya un rebrote del coronavirus que está afectando de manera considerable no solo en la capital de la República, sino en todas las regiones de nuestro país. A pesar a veces de los protocolos existentes, las personas hacen en caso omiso. Sin embargo, también es importante que tengamos en cuenta que estas medidas están afectando al sector turismo, a todos los sectores productivos de nuestro país. Nosotros queremos conversar con usted justamente para saber cómo estas nuevas medidas, con base en este rebrote de coronavirus en nuestro país, están afectando justamente a las pequeñas empresas, sobre todo en Celendín, en Cajamarca. Bueno, el problema es muy fuerte, ¿no? Definitivamente el turismo, el tema de servicios, a todo el Perú y en especial a las provincias del interior del país han afectado de manera muy contundente, ¿no? Y es una situación que nosotros tenemos que entender en primer lugar que sobre todas las cosas está la vida y la salud de las personas, porque de nada valdría querer manejar una actividad económica si es que no tenemos personas que puedan disfrutar de estos servicios. Hay una voluntad por parte de las empresas prestadoras de servicios de orientar, de apoyar a la gente en el sentido de que se deben cumplir todos los parámetros de seguridad, ¿no? Pero definitivamente estamos en una situación muy caótica porque al haber todo esta falta de compromiso por parte del Estado en tener actitudes con respecto a cómo enfrentar esta pandemia, definitivamente al pueblo y al sector empresarial lo coge muy debilitado, ¿no? Muchos negocios han paralizado, están prácticamente quebrados y esto tenemos que entender lo que tiene para largo todavía, ¿no? No hay la vacuna, hay una falta de comunicación, de voluntad por parte del Estado de leer las experiencias pasadas y definitivamente esto, el resultado es que tenemos una crisis que si bien definitivamente en estos días que se acercan vamos a ver la contundencia de esta segunda ola. Es muy lamentable decirlo, pero es una realidad que trata de dibujarlo el gobierno central a través de sus representantes. Señor Pereira, más o menos tenemos un estimado de cuántas empresas, pequeñas empresas, sectores de servicios incluso, vienen siendo afectados e incluso más o menos cuántos, como manifiesta usted, habrían quebrado, porque de alguna forma en medio de esta pandemia, una vez que esto avance y pueda ir llegando a un punto en que podamos volver a reactivar las actividades económicas, ¿cómo es que se puede hacer para reactivar justamente estos sectores que se vienen viendo perjudicados durante esta pandemia? Es difícil dar un monto preciso porque muchas de las actividades empresariales en el interior del país, en Celendín también, se manejan en función de actividades prácticamente de empresas, de microempresas, pequeñas empresas que tienen más un movimiento unipersonal, ¿no? Son empresas que son manejadas por sus mismos gestores. Entonces, frente a esta paralización, no olvidemos que
Cajamarca y en especial Selendín tiene de los 16 distritos, 8 distritos que están dentro de los más pobres. Entonces, definitivamente, más pobres no podemos estar. Más abandonados, yo creo que tampoco podemos estar. Pero sí hay una enorme voluntad por parte de los promotores del turismo. Hay muchos jóvenes que están empujando esto hacia el turismo de aventura, hacia el visitar la historia, recuperar la historia de nuestra provincia, y es ahí donde nosotros estamos empujando todo eso. Hay una falta de credibilidad con respecto a la población hacia las autoridades, y esto imposibilita que se respeten las normas establecidas, ¿no? Este es el principal problema que se tiene, que la gente no cree en las medidas de seguridad, y tenemos a muchos paisanos que creen más en lo que te puede decir un amigo que en verdad en las normas que están establecidas, ¿no? Hay mucha gente que anda sin mascarilla, no obstante que por parte de la población, de las autoridades, hay esa intención de promover todo esto, pero definitivamente queda corto esto frente a una falta de planteamiento a nivel nacional que esté coordinado con las regiones y con las municipalidades, tanto provinciales como regionales. Lo que usted... Nosotros como empresarios, lo que estamos haciendo, permíteme terminar esta idea. Así es. No olvidemos que luego del conflicto de Conga, los gremios empresariales, y en especial las cámaras de comercio, no son bien vistas porque hay la percepción equivocada de que las cámaras de comercio siguen siendo un apéndice de la CONFIEP, de los grandes grupos empresariales y de las mineras. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo? Es trabajar de una forma más abierta como empresarios y generando propuestas. Estamos desarrollando un plan de desarrollo para poder hacerlo llegar a nuestras autoridades y de esa manera integrarnos y ver de qué manera salimos adelante de manera conjunta. Sin embargo, lo que usted manifiesta, señor Pereira, es que si bien es cierto que existe una enorme voluntad de parte de las empresas, de los pequeños empresarios, pero de la enorme voluntad a las acciones hay una diferencia. Se podría decir en todo caso que, debido a lo que usted comenta, que hay mucha gente que no respeta los protocolos sanitarios, quiere decir que tampoco hay una presencia de las autoridades de salud y municipal para controlar a esta masa que de alguna u otra forma está incurriendo no en una infracción, está incurriendo en un delito al no usar, por ejemplo, las mascarillas, al no mantener la distancia física, y esto, como usted lo manifiesta, viene afectando lamentablemente al sector. ¿Qué es lo que está pasando en Selendín? Bueno, definitivamente las autoridades, y no es una exclusividad de las autoridades provinciales o distritales, es una falta de credibilidad que se nota a nivel de las regiones y del mismo gobierno central, ¿no? Y tenemos a gente que cree más en la ivermectina que al ver que definitivamente no hay esperanzas de una acción contundente por parte del Estado. Este trabajo silencioso, no olvidemos que estamos en una época electoral y todo el mundo trata de aprovechar y llevar agua para su molino. Entonces tenemos a las autoridades enfrentadas por sus opositores o con gente que tiene la esperanza no solamente de ganar estas elecciones para el Congreso o para la presidencia de la República, sino que tenemos luego de estas elecciones nacionales tenemos las elecciones regionales y locales. Entonces hay mucha gente que tiene esa esperanza de ocupar algún cargo político y son los principales asusadores y generar
ese conflicto que hay dentro de la población, ¿no? Señor Pereira, ya que está tocando el va tema... En camino esto, mira, va en camino esto de cerrar el acceso hacia la provincia. Entonces, eso es muy delicado, ¿no? Porque prácticamente esto perjudicaría mucho más la situación de los negocios y de los pequeños empresas que están dedicadas al tema de fortalecer el turismo, ¿no? Así es. Se van a empezar a cerrar restaurantes, la gente va a estar imposibilitada de movilizarse, y eso sí sería un golpe muy fuerte contra la actividad turística. Así, entre otras cosas, ya que toca usted el tema electoral, no solo el del 11 de abril, sino el del próximo año, ya las elecciones a nivel regional. En cuanto a los candidatos que estarían próximos a presentarse en los próximos comicios electorales, ¿qué propuestas de reactivación económica, qué propuestas frente al COVID-19 tienen pensado, han planteado en todo caso a la comunidad? Mira, acá hay una gran realidad. Esas elecciones que hubo de renovación del Congreso nos puso un nuevo Congreso con congresistas que iban a estar al menos de un año. Entonces, esta gente, frente al tema de la cuarentena, prácticamente han estado encerrados y tienen una necesidad urgente, y se nota como una obsesión de aparecer y figurar y que se note que han hecho algo. Esto ha generado que se den muchos proyectos de ley que están terminando siendo anticonstitucionales, y también han puesto de moda el hacer cualquier tontería y lanzarlo con el afán de generar un protagonismo para que puedan lanzarse en las próximas elecciones regionales y locales, y algunos que quieren llegar a la presidencia de la República. Populismo. Entonces, tenemos un populismo muy creciente que lamentablemente esa fórmula ha sido copiada por muchos de los candidatos a la presidencia. Entonces, tenemos ahí a gente que cuando estuvo de gobernante, cuando fueron autoridades, decían que se cuiden, que hay que guardar el distanciamiento, y sin embargo cuando son candidatos terminan haciendo todo lo contrario, generando muchísimas dudas y muchísima preocupación en la población. Y no vemos candidatos que generen una propuesta real frente a cómo atacar esta pandemia. Definitivamente, si nosotros esperamos como ciudadanos, como empresarios, de que el gobierno que entre va a solucionar todos estos problemas, es una ilusión. Creo que es el momento que nosotros, la población, asumamos esa responsabilidad cívica de saber cuáles son nuestros deberes, nuestros derechos, para saber cuál es el rol que debemos desempeñar. Y nosotros en Selendín creemos de que también debe haber una responsabilidad cívica empresarial. Es por eso que hemos ido mucho más allá de una conversación entre empresarios solamente, y estamos conversando con representantes de la sociedad civil para desarrollar un plan de desarrollo. Definitivamente la propuesta inicial era aspirar a presentar un plan de desarrollo concertado, pero esto, la ley nos lleva a que eso debe hacerlo la autoridad, ¿no? Pero como la autoridad no puede ni ata ni desata, entonces lo que nosotros estamos haciendo es desarrollando no un plan de desarrollo concertado, sino una propuesta de cómo enfrentar el tiempo que se nos viene, ¿no? Y estamos en camino de desarrollar una agenda ejecutiva que lo haremos llegar tanto al alcalde provincial como a los alcaldes distritales, haciéndoles entender de que los empresarios, mucho más allá de una Cámara de Comercio, también somos ciudadanos y estamos comprometidos con este desarrollo. Entonces, sí estamos muy comprometidos en esto, en que ojalá a fin de mes podamos ya terminar esta propuesta para que empecemos a conversar con las autoridades, socializar esto, no como Cámara, sino como empresarios, parte de una sociedad civil, que a través de una asociación civil
Selendina, estamos desarrollando esta propuesta para no generar para no acrecentar ese temor y ese resentimiento hacia las cámaras de comercio, que terminan siendo, según algunos pobladores, la herramienta que utilizan las mineras para poder generar, para que salga algún proyecto. Entonces, conociendo todo esa sensibilidad que hay, ¿no?, producto de las elecciones, tanto nacionales como las próximas regionales, es que hemos optado por una estrategia de desarrollar una propuesta abierta, consensuada con actores de la sociedad civil, para que hagamos llevar a nuestras autoridades. Estamos seguros de que esa va a ser la mejor forma de acercarnos a nuestras autoridades y hacerles entender que los 2 años que les quedan deben ser aprovechados en generar esa confianza que necesita una provincia para que vengan tanto las inversiones públicas y las inversiones privadas para generar el mejor beneficio para la mayoría de la población. Ese es nuestro objetivo en el que estamos ahorita enfocados. Así es. Y en una democracia donde se vive con libertad de pensamiento, libertad de empresa, libertad de opinión, también debemos exigir como ciudadanos que somos a las autoridades que pongan orden, cumplan con sus promesas, que es lo más importante, porque no se puede permitir que nuestras regiones, al margen de la pandemia que estamos viviendo, continúen como siguen hasta la actualidad. Esperemos que en lo sucesivo, cuando ya tengan la propuesta que van a presentar, sea más clara, con los puntos definidos, podamos volver a tomar contacto con usted, señor Javier Pereira, para conocer los alcances de la misma. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, y ten la seguridad que una vez que tenemos este plan, nosotros los haremos de su conocimiento para que nos ayuden a socializar esto. Por supuesto. Sí es necesario que nuestra población entienda de que debemos tener autoridades que conozcan cuál es el capital que tiene nuestro país, cuál es el capital que tienen nuestras regiones, nuestras provincias y nuestros distritos. Y el mayor capital que tenemos nosotros son las personas. Así es. Son las personas que tenemos que tener la capacidad de poder asumir esa responsabilidad cívica que nos corresponde para poder desempeñar el rol que debemos asumir como ciudadanos y utilizar de la mejor manera los recursos naturales y los recursos técnicos que la vida nos ha dado para mejorar la calidad de vida de nuestra población. Quedamos atentos entonces, señor Javier Pereira. Muchas gracias por su atención. Que tenga usted un buen día. Muchas gracias, tío. RCR, la red que comunica y une al Perú.